Muchas gracias, querida hermana. Muy feliz sábado, queridos hermanos, a todos los que están conectados y a todas las familias que están representadas. El día de hoy me tocó impartir la palabra, así que antes de comenzar y abrir y conversar, porque hoy día vamos a hablar de decisiones, le invito a que tengamos una pequeña oración. Bendito Padre Celestial, gracias te damos por tus bendiciones, por tus cuidados. Te pido que tú diriges mis labios, mi boca, Señor, mi mente, mi corazón, para que aquí todo lo que se hable sea solamente para honra tuya, Señor, y nuestro crecimiento, y que también así abra el corazón y la mente de los hermanos, Señor, sus oídos, Señor, para que lo que aquí se escuche, Señor, y que tengan que mejorar y cambiar, como uno tiene que hacerlo, Señor, lo vamos a hacer, Señor. Y lo que lo hagamos bien, Señor, lo mejoremos también, Señor. Guárdanos hasta ahora, lo pedimos y le agradecemos en nombre de Jesús. Amén. Muy Amén. bien, hermanos, como bien leyó el hermano Carlito, hoy día vamos a leer la Biblia, pero varias partes, pero vamos a partir leyendo, vamos a ir al libro de Mateo, el capítulo 21. Todos los que tengan Biblia, la idea es que la busquen, los que no tengan Biblia, que escuchen, pero todos la idea es que vamos a participar de alguna forma u otra. Eso es una parábola cortita, que la voy a leer completa, y ahí vamos a comenzar con el tema. Dice: ¿pero qué os parece? Un hombre tenía 2 hijos, y acercándose al primero, le dijo: Hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. Respondiendo él dijo: No quiero. Pero después arrepentido fue. Y acercándose al otro, le dijo de la misma manera. Y respondiendo él dijo: Sí, sí, señor, voy. Y no fue. ¿Cuál de los 2 hijos hizo la voluntad de su padre? Dijeron: el primero. Jesús le dijo: de cierto os digo, que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios. Porque vino a vosotros Juan en camino de justicia, y no le creísteis. Pero los publicanos y las rameras le creyeron. Y vosotros, viendo esto, no os arrepentisteis después para creerle. Aquí habla de decisión. Habla de un hombre, que en cierta forma representa a Dios, que tenía 2 hijos. A uno le dijo: anda, trabaja conmigo, trabaja en mi viña. Pero el hijo tenía la decisión. Recordemos que Dios nos crió con libre albedrío. Y él dijo: no, no quiero ir. Como a veces nosotros tampoco queremos hacer la voluntad de Dios. Pero después, pensando a lo mejor, dice que se arrepintió y fue. El otro hijo, cuando recibió la misma invitación, dijo muchas veces nosotros decimos: sí, lo voy a hacer. Pero después, por tiempo, aburrimiento, falta de gana, etcétera, simplemente no fue. Tomaron cada uno su decisión. Y nosotros tenemos que tomar también nuestras decisiones. Hoy día vamos a revisar varios ejemplos bíblicos de personas que tomaron decisiones, para bien o para mal. Y la primera de esos vamos a ir a Génesis, el primer libro de la Biblia, capítulo 22, del versículo 2 al 7. La idea es que me acompañen en la lectura, los que puedan. Génesis 22, del 2 al 7, dice: Dios le dijo, vamos a ver desde el 1. Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham, y le dijo a Abraham, y él respondió: heme aquí. Y dijo: toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Ofrecer el holocausto era un sacrificio, tenía que morir. Recordemos que el holocausto en el Antiguo Testamento era un sacrificio animal para perdón de los pecados o para agradecimiento. En este caso, Dios le dijo: sacrifica a tu hijo. Y recordemos que él era el hijo de la promesa, el único hijo. Vamos a avanzar, no voy a leerlo todo. Después dice:
En el versículo 5, entonces dijo Abraham a sus siervos, esperad aquí, con el asno. No fue solamente con Isaac, sino que había ido con siervos, pero les dijo, quédense aquí. Y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos y volveremos a vosotros. Y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac, su hijo, y él tomó en sus manos el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Entonces habló Isaac a Abraham, su padre, y dijo, Padre mío. Y él respondió, heme aquí, y mi hijo. Y él dijo, he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham, Dios proveerá cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Y el 9 y el 10 dice, y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar y compuso la leña y ató Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña y extendió a Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Vamos a dejar hasta ahí esa parte. Es interesante pensar que Dios primero no aprueba los sacrificios humanos, eso es un hecho. Pero como bien decía en el versículo 1, eso era una prueba para Abraham. Y aquí hay dos decisiones que tomar. Uno, ¿Abraham confiaba en Dios? ¿Le creía a Dios o no? Y segundo, Isaac no era un niño. No era un niño de 5 años, ni 10, ni 12, ni 13. Mínimo tenía 18 años. Porque si ustedes quieren ver, pueden leer el versículo 21, el capítulo 21, que se llama el nacimiento de Isaac, y va a ver que ocurren hartas cosas y dice que pasan hartos años y hartos días. Por lo tanto, Isaac, que ya tenía alrededor de unos 18 a 20 años, Abraham tenía esa edad, 118, 120 años, porque dice que cuando tuvo Isaac tenía 100, por lo tanto él se pudo haber defendido. Pero no. Isaac aceptó la voluntad de Dios, le creyó también a su padre y se dejó atar para el sacrificio. No vamos a leer lo que sigue la historia, porque la historia dice claramente que hubo un cabrito ahí en una zarza y Dios efectivamente dio el sacrificio y Dios le dijo que no extendiera su mano sobre Isaac. Y si uno lee esto mismo en el Nuevo Testamento, en Santiago 2:23, me gustaría que algún hermano o hermana me ayudara a leer Santiago 2:23. ¿Alguien me puede ayudar? Santiago 2:23. Se me pegan las hojas. No se preocupe, hermana, tranquila. Santiago 2:23. 23. Dice, y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Muchísimas gracias, hermana Marilena. Abraham le creyó a Dios y le fue contado por justicia. Fue tan impactante, cristianamente hablando, lo que hizo Abraham, que aparece en el Nuevo Testamento y aparece que le fue contado y fue llamado amigo de Dios justamente por haberle creído a Dios. En resumen, en esta historia había dos personas, Abraham y su hijo. Ambos le creyeron a Dios, ambos tomaron la decisión de creerle a Dios, porque uno puede tomar la decisión de no creerle. Por eso lo digo, este tema se llama decisiones, porque nosotros podemos tomar la decisión que nosotros queramos. Dios no creó con libre albedrío. Ahora veamos otra historia. Vamos a ir a Segunda de Reyes, capítulo 5. Y vamos a hablar de un personaje que se llama Giesi. Segunda de Reyes, capítulo 5, de los versículos 15 al 27. Pero primero voy a entrar un poquito en la historia. Dice que había un Naamán, que era un general de rey de Siria,
que en teoría eran enemigos del pueblo de Israel, que estaba con lepra. Una muchacha israelita, que era sierva de él, le dijo, mira, anda a Israel, anda donde Eliseo, y él con el poder de Dios te puede sanar de la lepra. Dice que fue, le creyó nada más a esta niña y fue. Y fue donde Eliseo, pero no salió Eliseo, sino que salió este hombre, este niño o joven, que se llama Giesi, que era un sirviente de Eliseo. Y vamos a avanzar un poquito, desde el 15 dice, y volvió al varón de Dios, él y toda su compañía. Después de esto, Eliseo le mandó unas instrucciones con Giesi, y le dijo, mira, anda, bañate 7 veces, entra al río, todo el asunto, y va a ser sano. Cuando volvió Naamán sano, por el poder de Dios, no porque el agua tuviera algún poder, sino porque le creyó y confió en lo que se le dijo a través de Eliseo, dice que volvió. Él y toda su compañía, y se puso delante de él, y dijo, he aquí ahora conozco que no hay Dios en toda la tierra, sino en Israel. Te ruego que recibas algún presente de tu siervo. Era costumbre que cuando uno obtenía algún favor, o para obtener un favor, uno daba algún presente, algún regalo. Y si uno lee, porque no lo vamos a leer todo, dice que él iba cargado con oro, con ropa, con un montón de cosas. Mas él le dijo, vive Jehová, este es Eliseo, en cuya presencia estoy, que no lo aceptaré. Él instaba a que aceptara alguna cosa, pero él no quiso. Entonces, ya que Naamán dijo, Eliseo, el profeta de Dios, no aceptó, ok, no importa. Entonces Naamán dijo, te ruego pues, de esta tierra no se dará a tu siervo la carga de un par de mulas, le preguntaba, porque de aquí en adelante tu siervo no sacrificará holocausto, no ofrenda sacrificio a otros dioses, sino a Jehová. No solamente fue sano, sino que se convirtió a Dios. Entonces perdona Jehová a su siervo y le pide perdón cuando se arrodille. Pero, si ustedes ven más adelante, dice en el 20, entonces Giesi, criado de Eliseo, el varón de Dios, dijo entre sí, maquinó, pensó, he aquí mi señor estorbó a este sirio Naamán, no tomando de su mano las cosas que había traído. Vive Jehová que correré yo tras él y tomaré de él alguna cosa. Y siguió Giesi a Naamán, y cuando vio Naamán que venía corriendo tras él, se bajó del carro para recibirle y dijo, ¿va todo bien? Y él dijo, bien, mi señor me envía a decirte, he aquí vinieron a mí en esta hora del monte de Efraín 2 jóvenes de los hijos de los profetas. Te ruego que le des un talento de plata y 2 vestidos nuevos. Naamán cumplió con lo que le pidió porque confió que venía de parte de Eliseo. En el 25, perdón, en el 24 dice, y así que llegó a un lugar secreto, Giesi. Él lo tomó de la mano de ellos y lo guardó en la casa. Luego mandó a los hombres que se fuesen. Y entró y se puso delante de su señor. Y Eliseo le dijo, ¿de dónde viene Giesi? Y él dijo, tu siervo no ha ido a ninguna parte. Entonces le dijo, ¿no estaba tan bien ahí mi corazón cuando el hombre volvió su carro para recibirte? Es tiempo de tomar plata y de tomar vestidos, olivares, viñas, ovejas, bueyes, siervos y siervas. Por tanto, la lepra de Naamán se te pegará a ti y a tu descendencia para siempre. Y salió delante de él leproso, blanco como la nieve. Este personaje, Giesi, era no un siervo cualquiera, era un siervo de un profeta, de alguien que hablaba en nombre de Dios. Claramente, la historia dice que el profeta de Dios, que Eliseo no quiso recibir nada, porque los dones de Dios no se reciben por dinero, son gratis. Y eso es lo que también quería enseñar Eliseo a Naamán y también a Giesi.
Pero Giesi no le bastó eso. Él dijo, no, qué tonto fue mi señor, ¿cómo se le ocurre no haberle aceptado algo? Si mira, si traía plata, traía oro, traía vestido. Entonces, él claramente dice, maquinó y tomó una decisión: desobedecer a Eliseo y también desobedecer a Dios. Porque sabemos que lo que Dios le mandó, se lo mandó Dios a Eliseo. Y fue tras Naamán, y Naamán le entregó un talento de plata, que para los que no saben, estamos hablando de alrededor de 37 kilos de plata pura, más 2 vestidos. Era una tremenda cantidad de dinero, más los 2 vestidos. Y no solamente contento con eso, Giesi lo escondió y más encima le mintió a Eliseo. Él tomó una decisión para mal. Le pasamos a Abraham, que tomó una decisión de creerle a Dios. Y ahora tenemos a Giesi, que tomó una mala decisión. Y esa mala decisión le trajo una consecuencia a futuro, porque si no se arrepintió sinceramente, lo más probable es que él se perdió. Y segundo, la lepra, que es una enfermedad que lo alejaba del pueblo, lo alejaba de la gente, para él y su descendencia. Triste, una triste historia, pero que eso nos enseña a tomar decisiones más sabias. Vamos a avanzar y vamos a ir al libro de Mateo. Vamos a ver ahora en el libro de Mateo las decisiones que tomó otro hombre muy relevante, que todos lo conocemos, porque vamos a hablar de Judas. En Mateo 26, Mateo 26, capítulos 14, versículos 14 y 15. Si alguien me puede ayudar a leerlo, se lo agradecería. ¿Nadie? 14 y Y 15. 15. Entonces uno de los 12, que se llamaba Judas Iscariote, fue a los principales sacerdotes y les dijo, ¿qué me queréis dar y yo os lo entregaré? Y ellos le asignaron 30 piezas de plata. ¿Leo el 16? No, hasta el 15 nomás, hermana, gracias. Ah, ya. Ahí es importante, primero, aclarar que las 30 piezas de plata es el valor de un esclavo. Eso es un punto que es interesante. Pero el tema es Judas. Judas Iscariote era uno de los 12. No era una persona ajena. Era tan cercano como todos los apóstoles. En Juan 13, 26 y 27, dice, respondió Jesús, a quien yo diere el pan mojado que él es. Y mojado el pan lo dio a Judas Iscariote, hijo de Simón. Y después del bocado, Satanás entró en él. Entonces Jesús le dijo, lo que vas a hacer, hazlo más pronto. Y eso fue después lo que nos llevó a lo que leímos en Mateo. Dios no obliga a nadie. Y para que Satanás pueda obligarnos a hacer algo, tenemos que abrirle las puertas. Y en ese caso, Judas optó por dinero, por simple 30 monedas de plata, entregar a Jesús. ¿Y por qué? Porque él estaba molesto. Porque él quería que Jesús se rebelara, que hiciera milagros y que gobernara ahí, que expulsara a los romanos. Muchos judíos creían eso, que Jesús iba a poner el reino ahí. Entonces, como quizás no cumplió las expectativas que Judas tenía, Judas decidió entregarlo. No vamos a leer la otra parte de Judas, pero Judas, él se pudo haber arrepentido. Él, aún a pesar de esto, él se pudo haber arrepentido y haber sido salvo. El tema es que Judas, si ustedes lo pueden ver más adelante, Judas se mató, se ahorcó. Lamentablemente, él no tomó las mejores decisiones. Él era el tesorero de los 12 apóstoles, él es el que guardaba el dinero, pero él no era dadivoso, no. Eso lo muestra la historia bíblica, digamos. Pero eso no es el tema. El tema es que él tomó una decisión. Él podía haber dicho, ¿saben qué? No, yo no lo voy a entregar, simplemente. Y como la escritura decía que uno lo iba a entregar, hubiera tenido que ser otro. Pero no, él tomó la decisión de entregarlo y así lo hizo. Y lamentablemente, para perdición.
ya que al matarse, él no tuvo tiempo ni forma de poder arrepentirse realmente. Distinto de Pedro. Pedro, conocido, sabemos que también era uno de los 12, pero Pedro hizo algo tan grave, o quizás más grave que lo que hizo Judas, porque Pedro negó a Cristo. No solamente se alejó, lo negó, y no una vez, ni dos, sino 3 veces lo negó. No lo conozco, no sé quién es, yo no lo soy seguidor de él. ¿Para qué? Para salvarse el pellejo. Recordemos el tiempo que estamos viviendo, hermanos. Estamos viviendo el tiempo difícil, un tiempo peligroso, el tiempo final. Y vamos a tener este mismo peligro. Ayer con Karina veíamos un video y estudiábamos del tiempo que estamos viendo. Muchos van a ver sacrificios, van a haber mártires todavía en este tiempo para los que sigan a Dios. Y uno tiene que estar dispuesto. Pedro no lo estuvo. Pero a diferencia de Judas, Pedro se arrepintió, dice claramente la Biblia, lloró amargamente y siguió a Cristo. Y fue un predicador y un fiel amigo y seguidor de Cristo. Recordemos que está en el Pentecostés, donde más de 3.000 personas se convirtieron para la prédica, porque él tuvo que arrepentirse y cambiar. Pero él tuvo que tomar esa decisión. Todo esto son siempre decisiones. Dios no te obliga a seguirlo. Dios te da, bueno, lo que te ofrece, lo vamos a ver más adelante. Vamos a ver otra historia, conocida para algunos, para otros no tan conocida. Vamos a ir al libro de Hechos, capítulo 5, y vamos a ver la historia de un matrimonio, para que vean que hasta un matrimonio juntito puede caer en desgracia. La historia es de Ananías y Zafira, justamente. Y vamos a ver el contexto primero, porque si ustedes ven en el capítulo 4, los versículos 32 a 37, habla que estaban en la época de los apóstoles, cuando la iglesia recién estaba surgiendo, no era una iglesia conformada como ahora. Decía que los miembros de la iglesia, ¿qué hacían? No vendían la casa donde vivían, pero si tenían alguna heredad o tenían dinero adicional o de la ofrenda, lo entregaban para que otras personas que no tenían pudieran vivir, pudieran comer. Ese era el sentido que tenía. Entonces, en esa historia había este matrimonio. El hombre se llamaba Ananías y Zafira dice su mujer en 5:1. Dice que habían vendido una heredad, ¿para qué? Para darla a la iglesia, para entregarla a los apóstoles que en ese momento estaban administrando, para que se pudiera repartir entre las viudas, los viejitos, los ancianos, los jóvenes, los que no tuvieran para comer o donde vivir. Era eso. Y dice que lo entregaron, pero el problema no fue si lo entregaron o no. El problema, partimos en el versículo 2. Y sustrajo del precio, dice, sabiendo también su mujer. O sea, vendieron la heredad, vendieron un terreno, vendieron un campo. Por ejemplo, lo vendieron en 1.000. Pero cuando fueron a entregar, no entregaron 1.000, entregaron 200. Y no lo hizo él en secreto, sino que su mujer sabía que habían sacado dinero de ahí. Y trayendo solamente una parte, dice, la puso a los pies de los apóstoles. Y ahora Pedro le habla por inspiración divina y dice, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieras al Espíritu Santo y sustrajeras del precio de la heredad? Reteniéndola, no se te quedaba a ti, y vendida no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste en tu corazón? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No han mentido a los hombres, sino a Dios. Cuando nosotros hacemos una promesa a Dios, por eso es que es importante entender como los 2 hijos. Volvemos a la parábola de los 2 hijos. Que el segundo hijo dijo, sí, voy al tiro. Porque Ananías y Zafira escucharon, oh, miren lo que están haciendo los demás, hagámoslo. Pero ¿qué pasó? Lo vendieron en más dinero de lo que pensaban. O cuando vieron el dinero dijeron, chuta,
igual de harto dinero, ¿para qué lo vamos a entregar todo? Pedro les dice, nadie te exigió, nadie te pidió que tú lo vendieras ni que trajeras el dinero. Fue tu decisión, fue vuestra decisión, porque eran un matrimonio. Entonces, si tú decidiste, o ustedes decidieron venderla y traer el dinero, ¿por qué le mentiste a Dios? ¿Por qué no simplemente dijiste, voy a venderla, pero voy a traer la mitad? También lo pudo haber hecho. Pero él ofreció venderla entera y entregar el dinero íntegro. Dice el versículo 5, al oír esta palabra de Ananías, cayó y expiró, murió. Y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron. Él estaba solo en ese momento. Y levantándose los jóvenes, lo envolvieron y sacándolo, lo sepultaron. Pasado un lapso como de 3 horas, sucedió que entró su mujer, estamos hablando de Zafira, no sabiendo que su marido había muerto. Entonces Pedro le dijo, la probó, dijo, ¿vendiste en tanto la heredad? Y ella dijo, sí, en tanto. Esa fue una prueba, porque le dio la oportunidad, Dios siempre da la oportunidad, de haberse arrepentido, de haberle dicho, no, ¿sabes? No la vendimos en tanto, la vendimos en esto, y sí, sustrajimos y por eso trajimos todo esto. Pero ella decidió seguir en la mentira con su marido, y le dijo, sí, la vendimos en tanto. Si ustedes terminan de leer el versículo, dice que Pedro le dijo que iba a morir y que iba a ser sepultada junto con su marido. Así de sencillo fue. Porque tomaron decisión. Y la decisión la tomaron los dos. Los dos sabían de la heredad, los dos sabían en cuánto la vendieron y los dos decidieron sustraer y mentir. Porque Zafira se le dio la oportunidad, igual que a su marido, de decir la verdad y prefirió no decirla. Un ejemplo actual que tenemos de decisiones, porque uno dirán, estas son cosas antiguas, son cosas que son de los tiempos de antes. Bueno, Proverbio, que es el libro del Antiguo Testamento, en el capítulo 3, en el versículo 27 y 28, dice, no te niegues a hacer el bien a quien es debido cuando tuvieres poder para hacerlo. No digas a tu prójimo, anda y vuelve, y mañana te daré cuando tienes contigo que darle. Cuando se nos presenta la oportunidad de ayudar, y aquí no dice a un cristiano, cuando se nos da la oportunidad de hacer el bien y tenemos el poder, o sea, en otras palabras, tenemos con qué y cómo hacerlo, tenemos que hacerlo. Pero Dios no nos obliga. Dios nos dice, nos abre, Dios nos pone esa persona, es hermano o hermana, o hijo, padre, amigo, conocido, o 100% desconocido, de ayudar. Es nuestra decisión si lo hacemos o no lo hacemos. No es de nadie más, es nuestra. En Mateo 7, 13 y 14, Dios nos presenta 2 puertas. Y Él lo dice clarito, clarito. Vamos a leerlo. Dice, entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Entrar es una invitación, es una decisión, es una acción. No te dice te voy a obligar a entrar por ella, te invita a entrar por ella. Por lo tanto, nosotros tenemos que tomar la decisión si lo hacemos o no lo hacemos. En los capítulos que hemos estudiado la lección del trimestre pasado, en Deuteronomio, si se acuerdan, estudiamos Deuteronomio el trimestre pasado, en el capítulo 30, Dios nos hace una invitación, que es la misma que hace con la puerta, para que vean que siempre la Biblia está relacionada. En el 30:19 dice, a los cielos y a la tierra llamo por testigos, hoy contra vosotros, que os he puesto delante de ti la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge, pues, la vida, es tu decisión, para que vivas tú y tu descendencia. Dios nos invita a través de toda la Biblia
a escogerlo a Él, a escoger la vida. Todos nosotros, los que somos adventistas, hayan sido de cuna, no sean de cuna, los que no son adventistas, los que aún no sean decididos, todos tenemos en algún momento que tomar una decisión. ¿Y cuál es esa decisión? Seguir a Cristo, aceptarlo como nuestro Salvador. Esa es la primera tarea que tenemos, la primera decisión más importante de nuestra vida. Pero el problema es que eso no es el final, eso es simplemente el comienzo. ¿El comienzo de qué? De tomar un montón de decisiones. ¿Por qué? Porque las decisiones nos pueden acercar a Dios o alejar de Dios. ¿Sobre qué? Tiempo, dinero, salud, si estudio la Biblia o no la estudio, si oro o no oro. Y se pueden seguir enumerando un montón de decisiones que tomamos cada día. Me levanto, no me levanto, me conecto al Zoom, no me conecto al Zoom, etc. Pero queridos amigos y hermanos, estamos llegando, si es que no estamos, en el tiempo del fin. El tiempo en que la opción que tomemos nos acerca o nos aleja de Dios más que nunca. Más que nunca, hermanos, la decisión que tomemos hoy puede ser para vida o para muerte. Y no me refiero a muerte ahora así al tiro. Estamos hablando de vida eterna o muerte eterna. Estamos hablando que la decisión que podemos tomar hoy día es para salvación o para perdición. Los invito y los animo a que siempre escojamos a Dios. ¿Vamos a pasar problemas? Sí. ¿Vamos a pasar tribulaciones? También. Los que estudian en la escuela sabática lo escucharon del hermano Cristian. Convertirse en cristiano no quiere decir que vamos a estar en un lecho de rosas. Al contrario, este mundo cada vez se vuelve más pagano, más antidios, más humano, humanista. Y a los que creemos y queremos seguir viendo a Dios, nos van a empezar a atacar. Y cada vez va a ser más. Por tanto, vamos a seguir pasando cada vez más problemas, más tribulaciones. Esto no va para mejor para nosotros los cristianos. Al contrario, va para peor. Y mi intención no es para asustarlos, sino porque es una realidad. Pero ¿cuál es la realidad también? Que Dios siempre está a nuestro lado, ayudándonos, cuidándonos, protegiéndonos. Y el galardón, la recompensa que Dios tiene para nosotros, para los que sean fieles, para los que lo sigamos, a pesar de todos, vale la pena todo lo que pasemos esto y más. Y como dice en el libro de Josué, en el capítulo 24, que es un versículo conocido, en el versículo 15 del capítulo 24, dice, y si mal os parece servir a Jehová, entonces dice, escogeos hoy a quien sirváis. Esa es una invitación para ustedes y para mí. Si no quieren servir a Jehová, escoge a quien servir. Si a los dioses, a quienes sirvieron nuestros padres, cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos, o a lo que uno quiera, porque recordemos que los dioses no son solamente lo que uno vea, sino también cualquier cosa que tome lugar de Dios es un Dios. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová para siempre. Esa es mi invitación, eso es lo que nosotros decidimos como hogar y lo que espero que con la ayuda de Dios podamos hacerlo. Mantenernos firmes siempre. Y es la invitación que le hago a ustedes, hermanos, a los que ya tomaron la decisión o a los que la van a tomar. Escojan servir a Jehová siempre, cada día, porque vale la pena, hermanos. Nosotros vamos a vivir quizá 80, 90, hemos conocido personas de 100 años, pasan tribulaciones, pasan problemas, enfermedades y un montón de cosas, pero la promesa de la vida eterna, de la transformación, resurrección, de todo lo que viene para los hijos de Dios que sean fieles, vale la pena pasar esto y más, hermanos. Y los invito a ustedes a que lo consideren, no para que tomen una decisión ahora, sino para que lo consideren cada día de su vida, porque el tiempo está cerca y Cristo está a las puertas. Que Dios los bendiga, hermanos.